Fernando García de Cortázar ha convertido nuestro pasado en un tema de grandes bestsellers sin necesidad de traicionar el rigor histórico. Convencido de que la historia es siempre la crónica de una aventura, su talento consiste en saber contarla. Lejos de la erudición inútil, su formación humanística y su larga experiencia como catedrático de la Universidad de Deusto en Bilbao le sirven para iluminar con belleza y sencillez el mundo de las luchas, pasiones, temores, utopías y cambios en el que se desenvuelve la vida de todas las épocas. Y esta es una época convulsa, una época donde nos está tocando lidiar con los separatismos, con los nacionalismos, a los que el profesor García de Cortázar le ha dedicado mucho espacio en toda su obra. Fernando, bienvenido una vez más a Periodista Digital. Bueno, bien hallados y encantado de estar aquí. Pues vamos directamente a ello, porque ayer leíamos una tercera ABC donde desmontaba, así como un relojero. Más que tercera, en un artículo de doble página. Era una porque doble normalmente página. Como escribo tercera, eso indica que usted perdón, usted me sigue, ¿no? Pero era una doble página en el centro del periódico, un poco desmontando las barbaridades que están diciendo sobre su historia los nacionalistas catalanes, no todos los catalanes. Habría que distinguir siempre, yo como soy vasco, pero no nacionalista vasco, cuando los meten en el mismo saco me molesta. Ya que trae a colación sus orígenes vascos, vamos a traer una palabra vasca aquí a la mesa, que es aquelarre. Y le quería preguntar por este último aquelarre nacionalista que fue este simposio del odio contra España. A usted como historiador, ¿qué se le viene a la cabeza cuando ve semejante escenografía? Pues me vienen muchísimas cosas. En primer lugar, la capacidad de ser manipulada la historia. Y a veces los historiadores nos ponemos muy firmes y muy importantes y decimos que es una ciencia. Bueno, pues es una ciencia un poco blanda porque se puede manipular. Y fíjese usted qué jaleo han organizado unos manipuladores oficiales como son los nacionalistas con motivo de este simposio. Se puede manipular y siempre ha sido manipulada por los nacionalismos. Y yo que he vivido y vivo en el País Vasco, pues he visto continuas manipulaciones, pero algunas de una gravedad enorme. Y le voy a citar una que se da y se ha dado en el País Vasco. Mire, con motivo, y además hemos celebrado hace poco, conmemorado el aniversario, el centenario de la caída del Reino de Navarra en manos de los castellanos y aragoneses, en manos de Fernando el Católico. Y entonces, esto se produce en 1512. Pues en un libro, todavía estará por ahí, se decía que los castellanos, y habría que decirles, y también, bueno, eran castellanos, eran del Reino de Castilla, pero ahora, pues, habría que decir, para que entienda bien la gente, y los guipuzcoanos y alaveses, cuando invaden Navarra, se encontraron gente que gritaban Gora Euskadi. Fíjese usted qué anacronismo, un término inventado por Sabino Arana 4 siglos más tarde, y en determinados libros se ha dado eso. Multitud de anacronismos, multitud de barbaridades. O sea que uno está curado de espanto. Pero claro, ya darle esa especie de carácter oficial en un gran congreso me parece de una gravedad suma. Y entonces yo incluso recordaría lo que decía una persona que quería tanto Cataluña como era Orwell. Orwell se escapa de la Barcelona republicana a la cual había acudido por condenar y para combatir el fascismo. Y entonces en un momento en que no aguanta tampoco a las cuadrillas anarquistas y se refugia otra vez en Londres. Y desde Londres escribe que lo más grave es esta manipulación que se está dando en Cataluña. Y esto hablo del año 1936. Y dice que es gravísimo que cuando un líder, pongámoslo ahora, cuando un jefe nacionalista dice que 2 y 2 son 5, pues que todo el mundo diga 2 y 2 son 5. Y dice, eso es más grave que las bombas. Fíjese usted, efectivamente, se ha manipulado y en esto ya hemos llegado a tales niveles de manipulación que a mí me sobrecogen. Porque fíjese usted qué imagen da este Congreso de la situación de Barcelona, qué imagen para los catalanes y para el resto de los españoles y también para Europa. Es decir, la región más floreciente de España, la región que asombró al mundo con su Barcelona olímpica, la Barcelona del modernismo maravilloso, la Barcelona de Dalí, de Casals, la Barcelona del sindicalista Peiró antes, etcétera. ¿Qué imagen está dando de una cosa sórdida, yo diría kafkiana, reprimida, víctima de un Estado colonial? Pero llamativamente es un Estado colonial muy original, porque si el Estado es el colonial, la colonia es lo más floreciente, según esa metáfora. Sí, no se les ve muy oprimidos en todo caso. No, efectivamente. Además, yo suelo decir
y como también eso han dicho los nacionalistas vascos, mira, la presión empieza por el dinero, y entonces claro, que en este momento en el cual estamos en una crisis singular que efectivamente está afectando a Cataluña, por eso se manifiesta el nacionalismo catalán, pero realmente muchas otras regiones de España que parten de situaciones menos florecientes se atrevan a decir esto, represión económica, represión cultural, represión religiosa, etcétera, etcétera, me parece de una suma gravedad, y por otro lado también, yo diría como historiador, y lo veo entre mis alumnos, muy desmoralizador para los alumnos de historia. Llama la atención, profesor, que también se decía que en ese simposio, que era un simposio contra la caverna, ¿no? Y cuando hablan de la caverna, por lo general se suelen referir a la derecha. Pero si mal no recuerdo, los orígenes del nacionalismo catalán, como también lo de otros nacionalismos, también son, como se suele decir, señoritos de derecha. Ese era el caso, por ejemplo, de Prat de la Riba en Cataluña. Tenían una concepción nacionalista, venían de la burguesía de derecha y hasta que después se llevaban muy mal con la izquierda. Claro. Y hasta después las tornas se terminan cambiando. Todos los nacionalismos son la pura caverna, todos los nacionalismos, es decir, en un momento determinado pueden, diríamos, colaborar a cambiar las estructuras del antiguo régimen, pero a la larga siempre se encastillan en posiciones integristas, ultraconservadoras. No solo, como digo, en el origen del nacionalismo catalán, que usted lo ha definido muy bien, es una construcción completamente burguesa y es una concepción engañosa que triunfa, porque además, y esto habría que recordarlo también ahora, hace creer a todos los catalanes que están siendo explotados. Ellos, los burgueses, que están explotando a todo el mundo proletario, a todo el mundo, diríamos, que ha venido a Cataluña por obra de la industrialización, les hacen creer que el objetivo fundamental es la construcción nacional catalana, eso ahora no antes, y con eso les engañan, están encubriendo el tipo, diríamos, de represión clasista, la lucha de clases, con una especie de objetivo nacional que les unirá a todos, y eso es profundamente engañoso. Y en el caso del nacionalismo vasco es mucho más la caverna, es la pura caverna de Sabino Arana, que todavía está ahí vigente, que no han enterrado la momia de Arana los nacionalistas vascos, y que combate a los liberales y combate el pensamiento liberal y el pensamiento más ilustrado, ¿no? Eso es. Y lo combate desde la raza, ¿no? Desde la raza, desde un discurso racista, claro. Sí. Y siempre los catalanes suelen sacar, los nacionalistas catalanes suelen sacar pecho de que Cataluña es progresista, es moderna, estaba exenta de todo lo que era la caspa del nacionalcatolicismo español. Pero usted le recuerda en uno de sus libros, en Los mitos de la historia, las raíces carlistas del regionalismo, las plegarias catalanistas de los mocenes ultraconservadores, los comités de defensa social, el somatén, el pistolerismo anarquista, es decir, también hubo mucha regresión y también hubo mucho integrismo, ¿no? en esa ciertamente, Cataluña, ¿no? El problema es que en España muchos españoles han sido demasiado consentidores, o lo son, con el nacionalismo. Y en concreto, diríamos incluso desde Madrid, los buenos españoles y los buenos castellanos han estado en una situación un poco como de inferioridad, como si siempre, y yo en ese libro lo analizo, se trataba de una Cataluña progresista, como usted ha dicho bien, una Cataluña republicana, una Cataluña liberal, una Cataluña cosmopolita, etc. Y aparte Barcelona, habría que distinguir esa otra Cataluña ultramontana, clerical, víctima de mocenes, que el día 11 de septiembre dicen barbaridades respecto, diríamos, de cómo tienen que actuar los inmigrantes que les hemos dado cobijo y les hemos dado pan, etcétera, etcétera. Efectivamente, y además la historia nos lo ha dicho. Fíjese usted que cuando el embajador de Italia, es decir, el embajador de Mussolini, visita Barcelona, él mismo dijo: nosotros teníamos que haber creado aquí el fascismo y no en Madrid, como hicieron en Italia, que lo crean en Milán y no en Roma. ¿Y entonces por qué? Porque piensan que la sociedad catalana hubiera sido más proclive al dinamismo del fascismo, a la agresividad del fascismo, que no la sociedad madrileña, que, como él decía, podía teñir enseguida el movimiento de espíritu religioso, de espíritu más conservador y no tan revolucionario, fascista. Y luego realmente, cuando visita Menéndez y Pelayo, que es uno de los grandes definidores del nacionalcatolicismo, visita Barcelona,
poco antes de morir, pues dice: aquí tiene que estar la cabeza de la regeneración católica de España. Es decir, claro, porque esta imagen que están dando ahora no corresponde en absoluto con la realidad. La significación que tiene, por ejemplo, Montserrat, no lo tienen en este momento en España ningún otro monumento religioso que une... Bueno, diríamos, que es otra religión. Es otra religión. Es otra religión secular, religión, ¿no? Pero otra religión que sí tuvo el apoyo de la Iglesia. Es decir, hubo siempre. una parte de la Iglesia que sostuvo el nacionalismo tanto al catalán como al vasco en sus peores momentos, ¿no? No, y ahora también, por supuesto, sí. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia prefiere un poco las abstracciones gaseosas y sentimentales de la nación que la cosa más realista y más confrontada de la lucha de clases. Entonces se agarra a ese ideal, diríamos, de fraternidad, que es totalmente utópico y que eso genera violencia y genera fascismo. Es decir, no se puede pensar que el empresario que está explotando al obrero puede llegar a la hora de votar la misma opción, que es lo que querían siempre los nacionalistas catalanes, los empresarios, que votaran siempre con ellos. Y eso realmente pues es muy distinto y es un poco una especie de contranatura, ¿no? Entonces, siempre la Iglesia le ha gustado mucho más, porque no la comprometía mucho y al contrario, le podía servir para tener un cierto liderazgo que lo había perdido con la secularización. La Iglesia pierde el liderazgo y dice: vamos a buscar otro liderazgo que no base nuestra fuerza y nuestro sentido de directores de la sociedad en la religión, sino en la nación, en la patria. ¿Qué opina de aquellos que le echan la culpa a la transición? Que miran hacia atrás y dicen, bueno, es que esto se hizo muy mal y se tendría que haber hecho mejor. ¿Es justo echarle todas las culpas a la transición? Bueno, es justo en el sentido de que quizás tenía que haber sido más enérgica en el cierre del Estado. Es decir, bueno, esto es España y lo siguiente no es España. No se puede dejar España al albur de las mayorías políticas salidas de unas elecciones, de que ahora para aquí, ahora para allá. Porque en buena medida la situación a la que hemos llegado también tienen culpa partidos que no son nacionalistas, bien sea el Partido Socialista o bien sea el PP, que ha tenido que pactar con los nacionalistas y cuyo pacto no ha salido gratis a la estructura del Estado ni a los españoles, eso es claro, ¿no? Bueno, veíamos hace poco a Dolores Cospedal admitiendo, no parecía un mea culpa, pero sí decía que había sido un error, por ejemplo, transferir las competencias de educación a Cataluña. Bueno, eso es gravísimo, bueno, a Cataluña y al resto de España yo también diría, ¿no? Y además eso se produce incluso antes de la definición de los estatutos y de las competencias de cada comunidad autónomas. El Estado no se dio cuenta de la importancia socializadora que tiene la historia y la capacidad para crear, diríamos, ciudadanos en este caso españoles, y lo que han hecho con la historia, no solo en el caso de Cataluña y el País Vasco, que es mucho más grave porque se opone a la idea de nación española y a la idea de españoles, sino también en otras regiones, ¿no?, que se han esforzado por crear, en vez de ciudadanos o españoles, de crear vascos, navarros, murcianos, cántabros, andaluces o gallegos. Yo creo que eso es muy grave. Y luego, por lo que se refiere a la transición, habrá que decirles, eso sí, muy claro a los nacionalistas catalanes y a los que se han reunido en ese congreso, que los grandes artífices de la España constitucional también fueron los catalanes. Es decir, son los que apoyan decididamente la Constitución de 1978 y son los que buscan, diríamos, esa España nueva de libertades con un texto constitucional que aprobarían por grandes mayorías. Grandes mayorías, justo Andalucía fue la comunidad que más votó a favor de esa Constitución. Yo recuerdo la gran manifestación del 11 de septiembre de 1977, en la cual los escasísimos gritos independentistas fueron acallados por centenares de miles. Se congregaron cerca de más de un millón de personas. Bueno, fueron acallados con la idea de estatuto y constitución. O sea que realmente... Es que cuando uno mira hacia atrás a la historia de España, ve que Cataluña ha sido quizás la más española de todas las comunidades. Sí, yo diría que con el País Vasco, llamativamente, porque tanto la burguesía vasca como la burguesía catalana son los grandes artífices de la nación española en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque quieren que acaben todas las diferencias que existen entre los españoles, muchas veces frutos de la historia y frutos de la orografía, ¿no?, de un país, bueno, pues complicado, etcétera. Pero son ellos los que dicen:
abajo aduanas interiores, abajo las fronteras que podían existir. Creemos un mercado único en donde coloquemos nuestros productos, bien sean vascos o catalanes. Por eso digo yo que siempre ha sido burguesías y empresarios muy, llamaríamos ahora, españoles o españolistas, como quieren decir. Yo nunca me gustaría que me llamaran españolista, que me llamen simplemente español, puesto que españolista podría hacer alusión a esa especie de nacionalismo que tienen los nacionalistas catalanes o nacionalistas vascos. Y eso es clarísimo. En el caso vasco creo que es clarísimo todavía incluso más, ¿no? Más que en el caso catalán. ¿Por qué? Porque Cataluña pertenece a una corona, que es la corona de Aragón, que también es artífice de la idea de España, pero quizá no tanto como Castilla. Es que fíjese usted, los vascos y el País Vasco es la cosa más medular de Castilla. Está en el origen de Castilla y entonces se explica esa frase que decían los hombres del 98, llamando al País Vasco la abuela de España, en cuanto que es padre o madre de Castilla. Bueno, entonces, basta escuchar a los diputados vascos del siglo XIX cuando se referían a España, con el amor en el que lo hacían, claro, hablando de los fueros, ¿no? Y además es una clase, ya que me parece que usted es argentino, hay una cosa que es clara, es decir, ¿por qué hay tantos nombres vascos en Hispanoamérica? Porque como eran miembros de la corona de Castilla, pudieron, diríamos, ir a América. En cambio, como sabe usted muy bien, es a partir del siglo XVIII, es a partir de esta fecha negra, como dicen los catalanes, de 1714, cuando los miembros de la Corona de Aragón, la burguesía catalana, a partir de unos cuantos años, con Carlos III, van a poder comerciar con América. Y ahí está el origen del dinero que van a emplearlo en la industrialización. Hasta entonces no podían ir a América, solo podían ir los de la Corona de Castilla, y en ella estaban, como siempre, pues los vascos, ¿no? Pues ellos dicen ahora que en esos barcos no iban vascos, no iban catalanes, y que ellos no tuvieron nada que ver en todo eso. No se les puede tomar muy en serio, es decir, es claro que es una especie de gran mitología, que ni los nibelungos, ¿no? Pero por eso digo que yo creo que no se puede perder mucho el tiempo en ellos, sino que habría que avisar a los nacionalistas catalanes que estamos aquí, sabemos lo que es la historia, y a buenos historiadores catalanes que están en Cataluña, que además están completamente silenciados. Yo no les echaría solo la culpa a ellos, sino también a una sociedad cuyo espacio público es puramente nacionalista. Y eso habría que echarle culpa a la Generalitat. ¿Por qué? Porque la Generalitat recibe el encargo de la Constitución. La Generalitat está en función, como sabemos, de un estatuto y de una Constitución, recibe el encargo de expresar la pluralidad de España, pero no de aniquilarla, puesto que ellos lo que han hecho de una forma constante y consciente durante estos años es inocular el nacionalismo catalán, de tal forma que estas jóvenes generaciones educadas en ese sistema educativo que trata de afirmar una nacionalización alternativa a la española, pues no me extraña que se traguen todo este brebaje de estos hechiceros del otro día del simposium, porque una persona, diríamos, que ha sido educada antes no puede tragarse esto, pero a mí me da pena porque ciertamente si yo estoy denunciando lo que están diciendo en ese simposio, me figuro que los libros, y muchos de ellos ya lo sé, porque hay distintos estudios sobre las manipulaciones en los libros de la enseñanza del nacionalismo catalán, pues fíjense ustedes qué barbaridades están diciendo y qué obra, diríamos, tan aniquiladora del espíritu crítico se está extendiendo, ¿no? Y están siendo víctimas también notables historiadores que les niegan el pan y la sal, porque eso puede ser la otra gran diferencia con nosotros en el País Vasco. A nosotros nos han podido matar y nos pueden matar, y fíjese que, como lo digo, yo he estado, como sabe usted, 12 años escoltado, pero ciertamente no nos han silenciado, ¿no? Porque quienes tienen algo que decir en el País Vasco desde el punto de vista de la literatura, del pensamiento, de la historia, en general no son nacionalistas. Y hemos estado ahí siempre en la brecha, porque es muy difícil, y creo que la situación es claramente distinta, muy distinto silenciarnos a nosotros, porque al otro lado no hay nada, es pura oquedad. Escribí ayer en ABC el artículo Cataluña en España, 2 siglos construyendo una misma nación en libertad. Y comentaba eso, es como una mala broma, ¿no? Es decir, encima eligen el día del 9 de noviembre un 9 de noviembre, justamente la fecha en la que se cae el muro de Berlín, y el año 2014, en referencia a esos 300 años que, como mencionaba, de lo que fue
la guerra de sucesión, una guerra entre españoles que ellos, como también se hacía en el País Vasco, pues han disfrazado de guerra entre españoles y catalanes, ¿no? Sí. Más mitología. Claro, más mitología. El nacionalismo tiene esa capacidad, diríamos, llamativa de envolver con el mito, de envolver y movilizar con fechas movilizadoras como puede ser esta. También habría que recordar que el 9 de noviembre es la fecha de la noche de los cristales rotos, ¿no? Diríamos de la explosión contra los judíos por parte del nazismo. Es el 9 de noviembre, por si no lo sabe más, también es la fecha, me parece, del ascenso del nazismo, ¿no? Pero ellos siempre utilizan esas fechas. Y si vemos lo que ha pasado durante estos años, desde la transición, pues de repente una vez eran letones, porque Letonia se independizaba, después eran eslovacos o yo no sé. ¿Y se puede comparar esto a otros procesos de secesión? Por ejemplo, ellos siempre dicen, bueno, pero mirar, podemos elegir, como se hizo en Canadá o como se hizo en Escocia. ¿Se puede permitir este tipo de paralelismo? Usted lo ha dicho muy bien, si es una parte tan sumamente española que es desgajar y que es romper esa enorme fractura social que ya se está produciendo en la sociedad catalana. El proceso es de una gravedad enorme. Vaya a donde vaya, ya han hecho un daño enorme. Y bueno, ciertamente, pues detengámonos si queremos en Escocia. No tiene que haber nada que ver, nada que ver. Un reino soberano hasta el siglo XVIII. Por otro lado, y esto habría que decirlo, no existe una constitución escrita, como saben, en el caso del Reino Unido, es decir, que la soberanía también está en el pueblo escocés, no así en el pueblo catalán. La Constitución define claramente, y nunca lo ha definido de otra forma desde que existen las constituciones a partir de la de Cádiz, nuestra soberanía es la de todos los españoles, no la de los catalanes, ni castellanos, ni vascos. Y en eso también se diferencia del caso escocés. Hasta el siglo XVIII, completamente independiente, el acta en la cual ya forman el Reino Unido, y luego, sobre todo, que nosotros sabemos que la soberanía es de todos los españoles, y en el caso escocés no existe un texto que hable, porque como sabe usted, es una constitución consuetudinaria, etcétera, ¿no? Sí, que viene de la tradición y que se hace día a día, ¿no? Claro, no tiene un papel, exacto. Una carta magna fundacional. ¿Qué sensaciones le llegan desde Cataluña? ¿Cree que cómo se frena esto si estamos a tiempo de pararlo? Pues mire, yo creo que, y suelo decirlo y escribirlo, ellos están cumpliendo al pie de la letra su guión, son maravillosos. Yo entiendo que la gente los vote, es decir, los que son de esa ideología. Sí, porque Carlos Rovira en el año 2007 ya había augurado que en el 2014 era la fecha. Claro, porque realmente, probablemente yo suelo decir que son los únicos partidos que contentan a sus clientes, a los que son nacionalistas. Pero llama la atención el caso de CiU, ¿no? Llama la atención porque CiU hasta ese momento había navegado entre las dos aguas. Ese era su negocio, ese era su lo que más rentabilidad le daba, y sin embargo, pues en determinado momento también elige la deriva separatista, y al final van a elecciones y pierde 2 escaños. Sin embargo, y sigue insistiendo en el tema. Sigue insistiendo, ¿no? Sí, es una huida hacia adelante enorme. Es decir, ahí también interviene toda la liturgia de las emociones, interviene esa especie de populismo barato, que tiene más, que se ve, alguna vez el mío se llama el Gandhi, no sé, una cosa de una gravedad suma. El problema es una sociedad poco crítica que también ha sido educada en el poco criticismo, ¿no? Les han inoculado todas esas ideas de superioridad, de hecho diferencial, y ahora va a costar desmontar. Pero por un lado ellos están cumpliendo su guión, por eso digo, el problema es que desde el otro lado, desde el nuestro, desde el gobierno de España, me parece que no está habiendo una respuesta, no está, sometiendo, al nacionalismo catalán a un riguroso control, pero no para decirles única y exclusivamente aplicaremos la ley, porque entonces dicen ellos, ves, la única respuesta de ellos es la aplicación de la ley, el código, etcétera, etcétera. No, hay que decirles que la nación, somos todos una nación, que ellos han sido siempre una nación, y también tendríamos que nosotros demostrar la emoción que tenemos por ser españoles. Hay un teórico del nacionalismo que decía, haced vosotros las leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la nación. El problema es que no se han cantado las baladas de la nación española
que serían estupendas para catalanes y no catalanes. En cambio, ellos sí han cantado las baladas de la nación catalana. Nosotros, preocupados un poco por el exceso de patrioterismo del régimen de Franco, hemos, digamos, abandonado la idea de nación española un poco al albur y no la hemos acompañado con nuestro sentimiento. Y cuando hablamos de España muchas veces nos referimos a la Constitución exclusivamente, pero habría que recordar que la Constitución es hija de una nación que es anterior a la Constitución. ¿Quiere decir que nos hemos quedado en la mera simbología? No, ellos han quedado en la mera simbología y nosotros hemos opuesto un poco el artificio de un Estado. Fíjense ustedes esa terminología tan tremenda de Estado español. O sea que es una especie de vejación política, cultural a España. Como diciendo, no, nosotros somos una nación y eso es un puro Estado, es decir, es un puro artificio jurídico, político. No, nosotros somos una nación con emociones, somos una nación con himnos, somos una nación con sentimientos. Pero nos faltó creárnosla, porque si hemos llegado hasta este punto, exacto, algo habremos hecho mal. Ni nos lo dicen, ni los líderes que debían, diríamos, también hacer eso, crear esa sensación de emoción, de estar contentos, de orgullo de ser español, pues en absoluto. Se deben creer que es una cosa del régimen anterior y por eso no lo fomentan. Y en ese caso, ¿cree, como dicen algunos, que estamos pagando esas torpezas del régimen franquista con respecto a las autonomías? Sí, yo creo esas persecuciones inútiles que no venían muy a cuento y que hoy son de las que se aferran los nacionalistas para echárnosla en cara, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, habría que decirles en ese caso que el nacionalismo catalán también, diríamos, o grandes líderes del nacionalismo catalán se enriquecieron con la Pax Romana del franquismo, ¿no? Y entonces, o en el caso vasco, clarísimo, porque nace ETA en 1959, un poco para remover las conciencias de los nacionalistas que están muy anestesiadas por la situación de desarrollismo tremendo que está beneficiando tanto al País Vasco, fruto de esa Pax, llamaríamos romana, de Franco, ¿no? Entonces habría que decirles eso y sobre todo habría que montar, diríamos, una especie de un pueblo en marcha, como decía Gabriel Celaya. Lo que ellos dicen teníamos que decirlo también nosotros y no quedarnos en esa frialdad y hacernos creer que el único discurso emotivo y emocional es el del nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco. Para terminar, don Fernando, ¿nos ha faltado quizás educación sentimental en ese sentido? Exacto, por eso yo traducía eso, ¿no? Digo, claro, siempre se dijo, ¿no?, a propósito de la obra de Flaubert, ¿no?, que si todos los franceses hubieran leído la educación sentimental probablemente no se hubiera producido, se decía, la guerra franco-prusiana, ¿no?, la idea esa, ¿no? Y entonces yo creo que nos ha faltado eso también. No una educación sentimentaloide, sino una educación con hechos, con realidades, con conciencia de la evolución, con conciencia de nuestra historia, que no es para estar continuamente golpeándonos el pecho en la línea del pesimismo clásico español, ¿no?, sino es para ahora decir, bueno, pues un poco como un pueblo que ha sido, que se ha tratado de hacer, que sale de situaciones complicadas y difíciles, pero sale adelante, un pueblo que camina, diríamos, unido con una gran literatura, con un gran pasado, que habría que analizar con la historia, pero no siempre con esa idea de esa tontuna de pedir perdón, etcétera, etcétera. Fíjese, el mismo Lope de Vega, en su obra La Dragontea, decía algo que está tristemente vigente también ahora en España. Lope de Vega decía, voy a especie, no lo sé de memoria, pero voy a decir la idea, decía, oh patria, España, cuántas gestas gloriosas, cuántas hazañas, pues si tienes quien las haga y quien las ha hecho, ¿por qué no tienes quien las cuente, quien las cante, ¿no? Es decir, nos ha faltado esa gente que diga cómo ha sido la historia de España. Se ha impuesto la leyenda negra, ¿no? Efectivamente, se ha impuesto la leyenda negra o la leyenda de los nibelungos de los nacionalistas vascos y catalanes, ¿no? Bueno, Fernando, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Le seguiremos leyendo en sus terceras ABC y en sus mis libros, que tengo yo me he lanzado la novela también. O sea, yo sé distinguir muy bien el mito, lo que es la ficción de lo que es la realidad, porque acabo de publicar una novela, Tu rostro con la marea, en la cual deslindo esos ámbitos, el de la ficción y el de la realidad, en una obra que transcurre en el siglo XX, en este siglo del miedo y del enfrentamiento ideológico, porque habrá que recordar
que la gran tragedia del siglo XX, ¿cuál es? La de los nacionalismos, que se van a la guerra. 2 guerras mundiales fruto de esta torpeza y de esta falta de visión y de esta irracionalidad del nacionalismo. Eso también convendría recordarlo. De esa novela que presentó aquí en Periodista Digital en su momento y de la cual yo me quedo con un verso de Ana Ajamatova, sí, qué bueno, que es: en el futuro se pudre el pasado. Sí, sí, sí. Qué buena frase para hablar de Maravilloso. las falsificaciones de no la me he dado historia, cuenta, ¿no? ahora lo hubiera citado también yo en mis artículos sobre Cataluña. Magnífico, magnífico. Muchas gracias, don Fernando. Muchas gracias.